vamos a hablar de la historia de nuestro pueblo a través de los ojos de una escritora que ha escrito un libro para contar su historia, su forma de vida y cómo ha compartido desde un negocio familiar en su propio pueblo las historias que tienen que ver con otras personas que han ido viniendo a nuestro municipio de Almonte, que han compartido tradiciones. Y ella, después de muchas miradas, después de muchos años observando y teniendo muchísimas historias que contar, decidió escribir un libro que ya se ha presentado en nuestro pueblo de Almonte hace como un año y que hoy queremos recordar, refrescar y que además queremos conocer un poquito más a la autora del libro, almonteña, y conocer acerca de sus experiencias. Les estoy hablando de la pensión Endrina, una pensión que por más de 30 años estuvo abierta en nuestro pueblo de Almonte, que ha recogido muchas historias, sin duda alguna, mucha magia y muchos sueños, que ha albergado muchos sueños y sobre todo las experiencias compartidas de una familia que siempre estaban recepcionando a la persona que llegaba al pueblo en un momento en el que no había ni internet ni teléfonos móviles. Así que hoy vamos a saludar a la autora del libro de la pensión Endrina, que aquí tenemos el libro, Pepa Jiménez. Bienvenida. Me alegro de estar contigo Muchas y comentar gracias. el libro, que supongo que muchas personas ya lo conocen, la han conocido, pero bueno, para todas aquellas personas que aún no lo han hecho, tengan conocimiento de él. Claro, hoy vamos a hablar de este libro, porque es verdad que hace un año presentaste este libro. Casi un año, fue en abril, Casi aquí un en año. Almonte. Justo en Después tu se ha pueblo. presentado también en Sevilla. Estupendo, pues hace casi un año que presentas este libro, lo haces en tu pueblo, compartes experiencias que solamente albergabas tú y tu familia. Y entre ellas lo haces desde la mirada, ¿no?, la óptica de la pensión Endrina. Cuéntanos, ¿cuál es la iniciativa que te lleva a escribir el libro, Pepa? Pues yo siempre he tenido en mente los hechos y las personas que vivieron en la pensión y que me engrandecieron como persona, que me hacían mirar más allá de mi casa, de mi calle o de mi pueblo, con las cosas que nos traían, contaban los idiomas, los dulces que a veces compartían, y siempre que había sido una vida bastante curiosa, también de muchísimo trabajo, por supuesto, porque familia y pensión estábamos unidos. ¿Vivías en la pensión? Vivíamos en la pensión en el Bajo, que daba la calle, al principio Queipo de Llano y hoy en día la calle Cervantes. Era una parte que se entraba y salía independientemente, pero en realidad siempre estábamos entrando y saliendo por la calle Cervantes, que era la calle que digamos que era la que accedían a un patio y de la que se daban la encrucijada de las habitaciones y los huéspedes, pero en realidad nosotros como personas que formamos parte de la pensión, los padres, mis padres, los dueños, pues entrábamos y salíamos con ellos. Entonces compartíamos con ellos parte de nuestra vida y sobre todo algunos huéspedes que se quedaron en la pensión hasta más de una década. Entonces era más que fueron familia. Algunos fuimos padrinos de bautizo de algunos de sus hijos, mi hermano Francisco y yo. Otros pues nos invitaron a sus casas, ellos a las nuestras, después en el Rocío, Mata las Cañas para la romería del Rocío. ¿Era la única pensión que había en el municipio? Cuando mi madre empezó, estaba la pensión Rosario en la calle Niebla. Ajá. Que estuvo muy poco tiempo y después por edad Rosario se jubiló y los sobrinos, era una señora que no estaba casada, no tenía hijos y se lo quitaron y entonces no había, pero después también hubo en aquella época la pensión de mi tío Antonio Abad en la carretera del Rocío, que también lo cuento en el libro. Fíjate, quizás en la antigüedad había más pensiones que ahora, Hoy pero no hay. Hoy en día no hay. No tenemos hoy pensión en hay. Almonte. Efectivamente. Es decir, me estás hablando de qué año más o menos había como 3 pensiones en el pueblo. Pues por lo menos, y después hubo otra pensión en la carretera del Rocío que lo puso Rosendo, mi tío Rosendo. Sí. También. Estamos hablando del año 80, bueno, 70, antes. La pensión, el tiempo de creación de la pensión Endrina fue desde los años 60, a mediados de los años 60, hasta el comienzo 90. del 2000. 2000, fíjate. En 1999 ya se cerró. Fueron ¿Cuántas 30 y tantos habitaciones años. tenía la pensión Endrina? Pues comenzó con 2
sin saber mi madre, todo con 2 niños pequeños y embarazada de uno, en una casa muy grande, que era donde se ubicó, y mi padre, que era y fue carnicero toda la vida, pues yendo por ganado y quedándose en pensión. Un día vino Ángela, con lo que me cuesta a mí la pensión, por ahí, ¿por qué no ponemos en esta casa una pensión? Mi madre era muy llorona, se echó a llorar viendo que eso, que mucho trabajo lo veía ella. Y comenzó con 2 habitaciones, pero fueron los años de la expansión del municipio de Almonte, con la carretera de los años 50 ya para el Rocío, los 60 Matalascañas, el plan Almonte Marisma, la llegada de los petroleros, que por aquello se conocieron, grupos muy numerosos que fueron poco a poco e hicieron que mis padres vieron la necesidad de ir engrandeciendo cada vez más con nuevas habitaciones. Fueron 2, después 5, después 13, hasta llegar a 27 habitaciones con capacidad para 50 personas. Ya no pasó a un hostal de 1 estrella. Tú has crecido, Pepa, entre historias. Entre historias, efectivamente. Entre historias, eso es muy bonito, porque eso te ha hecho quizás, ¿no?, tener una amplitud mental e inclusive esa cohesión entre personas de diferentes, a lo mejor, nacionalidades. Por supuesto, por ¿verdad? supuesto. Por ejemplo, fíjate que hay personas que se quedaban mucho tiempo en la pensión y parecía que allí era su casa, ¿no? Sí. ¿Cómo era la pensión en Drina? Sin contarnos demasiado, porque queremos que compren el libro, que lo disfruten, porque hablar de la pensión en Drina es hablar de una familia almonteña, pero también de varias, y hablar de cómo era nuestro pueblo, pues, hace años atrás. Pues sí. Pero, por ejemplo, alguna característica de la pensión o cómo se vivía en aquellos años atrás. Pues la pensión era muy familiar. Mis padres nos hicieron a nosotros sentir que las personas que se quedaban allí formaban parte de nuestra vida, y sobre todo si se quedaban pues mucho tiempo, y con respeto y con curiosidad, y por supuesto con ayuda para que las personas que estuviesen, era un negocio, estuvieran lo más cómodo y lo más a gusto posible. Wow. Y vinieron personas de muchísimas nacionalidades, por supuesto los españoles los de mayor cantidad, pero americanos, norteamericanos, de pocos sudamericanos por aquella época se veía, pero chinos, japoneses, alemanes, muchísimos alemanes, franceses, italianos. ¿Venían familias o venían viajantes solos? Venían viajantes y también venía familia. También. Y sobre todo parejas, que venían sobre todo al Coto de Doñana, que fue cuando... Por ejemplo, antiguamente las mujeres solas no viajaban, ¿no? ¿O sí? ¿O venían mujeres solas también? No recuerdo mujeres solas. Fíjate, esto es... Pero sin embargo cuento la historia de un mirlo blanco en la pensión, que fue Pepi Damas, una chica que su padre puso el negocio de las galerías Damas en la calle Bobola, y ella era muy joven, con una edad que hoy en día nos parecería increíble, incluso no se permitiría, claro, pues llevar el negocio de su padre, y se quedaba en la pensión, se quedó 3 años en la pensión. Fíjate. Y ella fue amiga de muchísimos chicas y chicos de Almonte, desde Luis Faraco, Rordán, bueno, muchísimos, lo especifico bastante, aún conservamos la amistad, nos llamamos por teléfono, y ella tiene muy gratos recuerdos de Almonte. Por supuesto, parte de su juventud la pasó aquí, tuvo un novio almonteño, pero llegó un momento que, según me contó ella, que tuvo que decidir entre quedarse a vivir en Almonte, si se casaba con un almonteño y la vida continuaba claro, aquí, o ya irse con sus familias, porque ella vivía aquí sola, en Sevilla, en Aljarafe, y decidió, tiró más la familia, y ya cerraron el negocio y se fueron. Para ti, como escritora y también almonteña, ¿de dónde surge esa necesidad de compartir lo que habéis vivido en la familia? De hablar, porque hablar de la pensión en Drina es hablar de tus padres. Que efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente. Es hablar de tu infancia. Pues yo siempre he tenido en mente eso, lo que comencé antes diciendo, que me pareció una vida tan curiosa que no me gustaría que eso se perdiera, sobre todo... Y nada tradicional. Las personas que se quedaron o pasaron por allí. Imposible numerarlas a todas. Claro.
Incluso alguna se me ha quedado en mente el cariño que le teníamos y la amistad que hemos tenido, pero mis padres al haber comenzado, cuando lo empecé a escribir, cuando ellos ya fallaron, no estaban aquí con nosotros, pues no he podido poner tantos datos de esas personas. Las personas que han formado parte de la pensión, las que he puesto ha sido porque he tenido más datos como para poder desarrollar un personaje, sus cualidades, sus vivencias. He echado muchísimo de menos a mis padres. A ellos le hubieran encantado, por supuesto, este libro, claro, y se lo he dedicado a ellos en su memoria. Y entonces comenzó, como lo he tenido siempre en mente, pues cuando fue la pandemia, que a tantas personas nos cambió la vida, y yo pues me vi, como tantas personas hemos estado, en casa sin salir, con tanto tiempo libre, no porque en mi trabajo me requiriera, pero me requería parte, no tanta, no salíamos vida social, no íbamos con las amistades, con los niños en las actividades extraescolares. Entonces fue un parón muy desagradable, como especifico ahí, muy doloroso, pero yo me vi con tantas horas que entonces fue cuando digo, pues ahora lo voy a empezar a escribir. Y fue, la verdad, como si hubiera sentido estar de niña junto a mis padres. Te conectaste con tu infancia. Efectivamente. Y fue muy bonito porque con el dolor que estábamos pasando, a mí me ilusionaba el día siguiente de comenzar, seguir, hablar. Llamaba a la gente que yo tenía sus contactos para que me reafirmara ciertos datos que tenía, wow, o no, me diese otras cosas nuevas. Es un poquito como hasta hablar de tu árbol genealógico, ¿no? Sí, tu familia, de ahí y conocer. De ahí partí. Fíjate. Porque es verdad que yo nada más que pensé en hablar de ellos, de los huéspedes, pero vi que se quedaba corto, porque la gente tenía que saber cuándo comenzó la pensión, como he dicho, cuántas habitaciones fueron al comienzo, cómo fue creciendo, por qué. Y entonces cuando ya pensé en la estructura del libro, pues ya comencé hablando de mi familia, de mis antepasados, no solo de mis padres, sino de mis abuelos y tatarabuelos. Y fíjate, eran unos años en los que esto es importante. Ahora no concibimos la vida sin internet y no concibimos la vida, pensamos ya todo pasa por ahí, pero estamos hablando de los años 60, ¿verdad? Los años 60 ni internet, ni móvil, ni nada. No, cuando se cerró no había internet. ¿Cómo la gente se enteraba de la pensión? O sea, pues en aquel entonces era ¿el mucho, boca a boca? Mira, había mucho, por ejemplo, diputaciones, ayuntamientos, todo eso, editaban libros donde se recogían los establecimientos, igual que las páginas amarillas. Las páginas amarillas, ¿verdad? Todo el mundo hemos tenido una en casa. Las páginas amarillas, las guías de teléfono, todo eso era como se facilitaba. Claro, ya está. Y parecería una vida tan distinta, sobre todo la gente joven, a lo que hoy hay. Pues muchísimos maestros llegaban a la pensión porque su destino le daban al monte, tanto en colegios como en el instituto. Entonces, pues hoy en día ya vienen con la casa donde se van a quedar porque es todo por internet, ¿no? Aquí tenían que llegar al sitio, quedarse 1, 2 noches, una semana y buscar su lugar después de... Ya incluso salían con la pensión con su compañero de piso, porque había llegado otro maestro o profesor que dice, pues yo comparto piso contigo, vamos a buscar, y ya salían con compañeros ya... ¿Cuánto podía costar en aquella época una pensión? Fíjate, vamos a hablar de peseta. Ay, a mí me encanta hablar de peseta. Claro, pues la verdad que no lo sé, he intentado recuperar los precios que estaban detrás de la puerta, porque se requería para que la gente lo supiera, pero se tiró. Y claro, como no es lo mismo temporada baja que temporada alta, la temporada alta aquí en Almonte era en la época del rocío, de la romería. O sea, que venían romeros también y se quedaban... Muchísimo. Bueno, los primeros guardias civiles de la romería del Rocío, que hoy en día está dentro del plan Romero, se quedaban en la pensión. Fíjate. Y los primeros número que puedo decir, había 12 parejas de guardias civiles de motos.
y se quedaban en la puerta, estacionados las motos, los niños merodeando porque no habíamos visto ese tamaño de moto en nuestro pueblo. Y eran nosotros tenemos los guardianes de las motos de los guardianes que venían a la romería del Rocío. Fíjate, bueno, y las calles, yo no sé cómo andarían con las motos, pero nuestras calles han sido siempre de piedra, lo que ahora en el pueblo se sigue manteniendo en el centro, ¿no? Pero en sí, muchas calles por aquella época... O la calle Teja, que estaba al lado, empedrada prácticamente, hasta bastante tiempo. ¿Cuentas algunas historias que para ti pues tienen un significado especial, una vinculación de algún huésped que te haya marcado, que hayas dicho, mira, por ejemplo, se han empezado a escribir libros en la pensión y se han contado historias? ¿Nos comparte un poquito de alguna? Si me permite, aunque sean quiero nombrar sí, claro. al norteamericano Michael Murphy, que es un antropólogo que ha estado muy unido a nuestro pueblo y es una persona encantadora. Se quedó mucho tiempo en Almonte, ha escrito muchísimo, él es antropólogo y la primera vez que vino fue a través de una beca para estudiar la romería del Rocío. Ya se publicó su estudio y ha estado vinculado con muchísimas personas de Almonte, como por ejemplo Juan Carlos González Faraco, gran amigo, ya hasta compadre mutuo de él. Michael es padrino de una de las hijas de Juan Carlos. Y es un hombre, bueno, que quiere Almonte en Alabama, que es donde vive. Yo me mandó una foto entre las que me mandó, que tiene el poste de la romería del Rocío que hizo Diego Ramírez, que era muy amigo de él, lo tiene puesto en su vivienda, en su casa, en las chimeneas, arriba de sus chimeneas, y como eso, muchísimas cosas de Almonte, que estará unido para siempre a nosotros. Y ha venido muchísimas veces aquí, Almonte. Y otra persona muy curiosa, han venido muchísimas personas curiosas, antropólogos, como he dicho, arqueólogos, que mucha gente desconoce, que han estado buscando un yacimiento, que es el yacimiento de San Bartolomé, encontrándose restos recogidos en Huelva, que están algunas de las cosas que se encontró. Pero podría destacar como algo también que la gente no sabe, un personaje bastante curioso que estuvo durante varios años en diferentes épocas del año en la pensión, que fue una fotógrafa japonesa, que como me dijiste antes que si alguna había venido sola, pues ella vino sola. Ella vino, era una fotógrafa bastante conocida de Japón. Por aquel entonces me dice Michael Murphy que te entabló mucha amistad con Masami, se llama Masami Yakoyama, la japonesa. Y claro, ella no hablaba apenas español. Y con Michael, en el segundo año que vino, coincidió el primero que vino Michael a la pensión, hablaban en inglés y estaban los dos encantados. Y Masami, Japón tiene mucha vinculación con cierta similitud a veces con caminos, no como nosotros lo vivimos, pero lo especifico en el libro, que podemos, más que como el Camino de Santiago, con romería y la romería del Rocío, con etapas, con bautismo, en fin. Entonces ella vino para hacer fotos de la romería, era una gran fotógrafa. Y volvió al siguiente año también para hacer fotos de la romería, para un periódico que trabajaba, y para algo más, que fue que para hacer fotos y recoger notas de campo sobre una familia típica de España para una colección que se llama Chicos del Mundo, en inglés, y no está publicado en español, pero sí en inglés, y está en Estados Unidos, si no en todos los colegios, porque eso va a ser casi imposible, y más con la época que ha pasado, el tiempo que ha pasado, pero sí en muchísimos institutos y colegios de Estados Unidos está la colección de Chicos del Mundo, y el apartado de España lo ha recogido, está vivenciado y fotografiado y escrito con los datos de campo de una familia de Almonte, que mi madre llevó a Masami a la calle Artejá, hoy día calle Cervantes, para las familias que estaban allí, porque nosotros ya éramos un poco más mayores de las edades que Masami requería, y fue Antonia Pitito y su marido,
y la familia, quien la acogió. Fíjate. Como verdaderamente, hay que decir, y pongo digna de admirar, porque sin nada a cambio, Masami se levantaba y se iba desde el desayuno hasta la cena durante varios meses, recogiendo datos y fotos de las vivencias de una familia típica de España, y está situada aquí en una familia de Almonte. De Almonte. Y se recogió sobre todo y se centró en su tercera hija, Felisa, y el libro, la portada está recogida aquí, que es Felisa, y la que la presenta recoge muchas fotos de muchas curiosidades de Almonte, desde estaba por aquel entonces la Virgen del Rocío aquí en Almonte cuando ella hizo la recogida de datos, era un verano, va a la plaza, va al colegio Lope de Vega con Felisa, en fin, muchas cosas muy curiosas. El rockero también, Silvio, de Silvio y Luzbe, y Sacramento vino a la Feria de Almonte, muy unido con nuestro grupo joven de Aristogi. En fin, curiosidades de personajes en la pensión que con el tiempo que ha pasado y cada vez nos vamos haciendo más mayores, y la juventud o desconoce que hubo esa pensión y que tantas personas pasaron por allí, como el Plan Almonte de Marisma, cuando se inició, tanto los ingenieros, trabajadores de los sondeos, todo eso, se quedaban en la pensión, era la que era de más cantidad, de capacidad. De capacidad. Bueno, ¿y qué ocurría en esa época si una persona se iba sin pagar? Bueno, no la podíais localizar, ¿no? Bueno, no sé, que es por curiosidad, porque pues claro, mira, antes sí, no había efectivamente, teléfono. no había las tarjetas que se hoy en día, ni el Bizum. Claro, por supuesto. ¿cómo lo hacíais? Era dinero en efectivo, Claro. o un cheque, que mucha cheque gente daba nominativo, que daban el cheque en blanco. Lo que sí es verdad que mi padre nunca pleiteó con nadie que le dejó de pagar, porque mi padre decía que a veces eran tan pequeñas cantidades, o si era más, que se iba a gastar más en el abogado que... Pero que antiguamente no había forma de proteger al empresario, claro, no había forma. Bueno, podías denunciarlo porque estaba recogido entradas y salidas de los huéspedes. Claro, pero esa persona no daba DNI, una ¿no? vez No había DNI. también lo recojo ahí, fue un señor que vino, no sé si vendiendo libros, de enciclopedia, y venía él con 2 chicos a su cargo, y se quedaron bastante tiempo comiendo, porque al principio se daba comida también, comiendo y llamando por teléfono, y cuando se fue le dio el cheque en blanco. Mi padre, la entrada de su ficha, le escribió a la dirección que ponía, y era, según contaba mi padre, que era del padre de este señor que se había quedado, y le contó lo que había pasado, y el padre se comprometió a pagarlo todo, le mandaba pequeñas cantidades hasta que solventó la deuda. Fíjate. Bueno, mi padre contaba que era de las pocas, única ocasión que había cobrado un dinero de alguien que se había quedado sin pagar. Que quizás esto no entra ahora en nuestra mentalidad, pero claro, antiguamente, hace años, era una realidad, que no había un aval, no había una tarjeta, era... como se solía decir, ¿no? Antiguamente era tu palabra, era tu ley, y se trabajaba. Confiábamos mucho en las personas. Y dinero en efectivo, claro que sí. Confiábamos muchísimo. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? Cuéntanos. ¿Dónde podemos comprarlo? Pues mira, aquí en Almonte está en papelerías, sí, que es la de Goro la Maestra, sí, y en Los Llanos. Estupendo. Y si alguien necesita, si me conoce, pues... ¿Eso tienes alguna red social donde podamos escribirte y tú los envíes también? ¿O directamente ahí, no? Directamente a través de ellos, digo, por si les faltase lo que sea, o si es mi amiga, pues se lo acerco. Pero no, que prefiero a través de ellos, porque yo le agradezco muchísimo que lo tengan a la venta. Qué y en fin, y el interés que han puesto. Claro sobre él. No, yo te he preguntado, digo, como si a lo mejor como escritora tienes alguna página que quieras mencionar o alguna red social, también. No. Pepa, mira, antes de terminar, hemos conocido la historia de Pepa, pero ahora vamos a preguntarle antes de terminar, ¿cómo te sentiste cuando ya entregaste tu libro, tu historia a tantas personas en tu pueblo? Después, ¿qué comentarios te han llegado? ¿Cómo te has sentido?
qué autorrealización, ¿no?, has podido descubrir ¿verdad? después de esto, porque claro, cuando alguien presenta un libro siente un miedo, esta es tu historia, ¿Verdad pero que luego, sí? ¿Verdad que sí? ¿verdad? ¿Cómo ha sido ¿Verdad ese que sí? acogimiento y cómo lo has vivido? ¿Qué emociones hay detrás? Pues tengo que decir que mejor de lo que me esperaba. Me han hablado, y no solamente la gente de Almonte, sino conocidos míos de Sevilla, que incluso me han dicho, me recuerda mucho a mi infancia, porque en mi pueblo, porque la vida era así en ciertas cosas, y otros que incluso han sido de Sevilla capital, que no eran de pueblo, pues me dicen que bueno, que le maravilla, que es un hecho antropológico de vivencia de antes, y que le encanta conocer pues cómo era el rocío por aquel entonces, cómo comenzó Matalascañas, cómo comenzó el rocío a expandirse, ciertas cosas, el plan Almonte Marisma, ciertas cosas que claro, recojo ahí porque se quedaban en Almonte, y cómo, entonces, y después otra cosa que me ha resultado bastante curiosa, que podría volver a añadir ciertas cosas que me han ido diciendo amigos de aquí, pues mi madre le lavaba la ropa a los petroleros, Fíjate. pues no sé quién, yo iba a hacer esto, y bueno, si volviera a reeditarlo, porque editarlo se ha aumentado la retirada, pero reeditarlo con otras notas, desde luego podría añadir otras cosas, porque he conocido cosas nuevas. Qué bonito. Sí, sí, sí. Bueno, pues te agradecemos mucho, Pepa, que hoy también con todo tu cariño quieras compartirnos, porque los libros siempre están vivos y los libros nos conectan con las historias, con las personas. Por eso yo te decía, ¿no? Bueno, pues claro, ven a la tele, porque podemos hablar de una historia, o sea, de una parte de Almonte. Hablar de Almonte no es hablar solamente demográficamente, es hablar de nuestra gente, de nuestras vivencias, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de cómo hemos vivido, ¿no? Fijaros, ¿no? Pues a lo mejor cómo venían al pueblo, si había temporada alta también en los negocios, baja. Así que hoy te agradecemos que hayas venido a la televisión, nos hayas compartido el negocio familiar, inclusive la visión de tu libro, y que podamos adquirirlo y compartir con la escritora y con la autora esos años también de vida, porque hablar de nuestro pasado es hablar también de nuestra propia vida, de nuestros ancestros y de nuestro pueblo. Yo te lo agradezco a ti, Almudena, muchísimas gracias por haberme invitado, por haber de nuevo dado a conocer el libro, y a ti sé que te agradezco este momento y estar contigo. Y además, qué bonito, porque me podría llevar aquí toda la tarde, lo que pasa es que en algún momento tenemos que terminar, pero qué bonito cuando empiezas a conocer las historias de la gente, las calles. ¿En qué calle estaba la pensión Endrina? Estaba de esquina entre la calle Cervantes y la calle Concepción. ¿Y antes se llamaba igual? No, cuando se llamaba Queipo de Llano. Queipo de Llano. Queipo de Llano, y la calle Cervantes era un antiguo callejón sin nombre. Fíjate. Comenzó era un callejón. Pues, después, mi padre era un amante del Quijote de Cervantes. Cuando le pusieron Cervantes, era como si wow, le hubieran dado un regalo, eso fue un regalo para él. Un regalo, efectivamente. ¿Lo conoció el sí, nombre sí, de la calle? Sí, claro. Pues claro hay que sí. ver, nada es casualidad en nuestra vida. Gracias por compartirnos la historia y Muchísimas por acercarnos gracias. a Pensión Endrina, que lo pueden encontrar aquí en las librerías de Almonte, en 2 librerías. Librería, me has dicho, La Maestra y Los Llanos. Aquí lo pueden encontrar. Pensión Endrina. Gracias. Gracias a ti.